Muy bien, mis amados, que el Señor les bendiga ricamente el día de hoy. Es un privilegio una vez más para mí estar en sus hogares. Gloria al Señor, junto con ustedes. Gloria al Señor en esta precioso día. No mañana ni tarde, porque entonces el que escuche todo esto en la mañana va a decir qué pasó, estaban en la tarde. Bueno, en este día. Gloria al Señor. Y vamos a dar, esta es nuestra cuarta parte de lo que hemos estado estudiando acerca de la Pascua. Ahora, ¿por qué esto es muy importante que nosotros lo estudiemos bien? Es importantísimo que lo estudiemos bien y inicié desde un principio, del principio de la primera Pascua que se celebró. ¿Por qué es importante? Quiero recalcar una vez más esto, porque cuando nosotros estamos estudiando un tema, en lo que se llama el Nuevo Testamento, lamentablemente, podemos caer en muchos errores sin antes haber estudiado el principio de todo esto. Entre la mayoría del pueblo cristiano, gloria al Señor, incluyéndome a mí, gloria al Señor, fuimos enseñados e instruidos a estudiar el Nuevo Testamento. El error con eso, gloria al Señor, es que no se puede estudiar ni tener la claridad completa, gloria al Señor, de todas las escrituras y llegar al conocimiento completo de Dios sin antes estudiar el principio de las sagradas escrituras. Yo siempre doy un ejemplo y es bien simple. Cuando usted va a leer un libro literal, o cuando usted está viendo una movie en su televisión, usted nunca quiere empezar a la mitad de la movie o del programa. Tampoco usted quiere empezar a la mitad del libro. ¿A dónde queremos empezar todos? En el principio. Lamentablemente, a la mayoría de las personas se les ha dicho que es más fácil entender el Nuevo Testamento, como es llamado, gloria al Señor popularmente, que entender el primer pacto. Y yo creo que ha sido un error enseñar e instruir de esta manera. Yo creo que cada pastor, cada maestro, cada siervo de Dios debería de haber enseñado, y ahora te urco a enseñar desde el principio. Enseñar desde el principio de las escrituras, para que cuando lleguemos a los cumplimientos, porque lo que miramos en el Nuevo Testamento, gloria al Señor, en el Nuevo Pacto, son los cumplimientos de que se habló en el principio. Pero no se pueden entender con su totalidad si nosotros no hemos estudiado, no nos hemos sumergido y no hemos practicado y entendido lo que se encontraba en el principio. La razón por qué muchas escrituras se hacen difíciles aún en el Nuevo Pacto y los escritos se nos hacen un poco difíciles de entender, como son las escrituras del apóstol Pablo, es porque ninguno tome el tiempo necesario para estudiar el principio con mucha diligencia del libro sagrado. Quiere decir, desde el libro de Génesis hasta el último libro que se llama Malaquías. Y después entramos en lo que la mayoría de nosotros, los cristianos evangélicos, llamamos el Nuevo Testamento, que en sí es el Nuevo Pacto. ¿Ok? Entonces quiero dar esta introducción para que siempre antes de juzgar cualquier cosa, antes de juzgar una enseñanza, antes de juzgar un principio, tenemos que entenderlo desde cómo se inició aquello. No seamos prontos para juzgar sin antes haber registrado, escudriñado, definido, buscado y discernido todo el principio para poder entender lo que después se nos presenta en el nuevo pacto. Así que empiezo, ahora que ya expliqué con mucho detalle el principio de la Pascua, ahora vamos a ir a los cumplimientos, nunca negando los mandamientos primarios, los mandamientos físicos, porque eso
nos iba a recordar constantemente lo que ahora podemos con claridad entender. Entonces, gloria al Señor. ¿A qué te estás refiriendo, pastor? Gloria al Señor. A lo que me estoy refiriendo con claridad es a todo lo que hemos estado estudiando para poder entender por completo la Pascua. ¿Cuál fue el último capítulo que nosotros miramos en la parte 3? Esta es la parte 4 de nuestra enseñanza. Lo que miramos fue el libro de Éxodo, capítulo 12. Y estudiamos todo eso. Y miramos que en Éxodo capítulo 12, que no vamos a ir ahí, ya hemos ido antes, gloria al Señor, pero ustedes tienen en sus escritos, en sus apuntes, gloria al Señor, de que estudiamos el libro de Éxodo capítulo 12. Y ahí en el capítulo 12, en el versículo 2, nos hablaba de la iniciación de un mes, el principio de los meses, que el principio de los meses se llama Abib, y es reconocido también como Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Se reconoce como Nisan y se reconoce como Abib, ¿ok? Cuando nosotros, ¿qué significa? ¿Por qué se marcó principio de mes? ¿Y por qué se llamó principio del año? ¿Cuál es el cumplimiento en el sentido espiritual? El cumplimiento en el sentido espiritual es cuando usted y yo, ¿quién? Usted y yo recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, se establece el inicio de lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto viene a tu vida y a la mía y es principio de año para nosotros, principio de mes para nosotros, como lo explica con claridad Jeremías capítulo 31. Vayamos ahora sí todos juntos para que nos demos cuenta que Jeremías capítulo 31, versículo 31, 32 y 33 nos los declara con toda claridad. Aunque el profeta declaró esto y el profeta, gloria al Señor, lo declaró en aquel tiempo, el cumplimiento se cumplió cuando cada hijo de Dios estaba recibiendo las palabras de nuestro Salvador y las hacía cumplidas en ellos. Cuando lo recibían a él como el Salvador del mundo, como el Mesías de Israel. Cuando la gente en aquel entonces, el pueblo que se encontraba con él, que le recibió, lo cual sus 12 discípulos eran judíos y la mayoría de la gente que le seguía era judía, gloria al Señor. Entre medio de toda esa gente se encontraban también otros que no eran considerados judíos, porque no habían nacido de la simiente de Judá. Pero ahí se encontraban ellos. Entonces miremos la cita en Jeremías, gloria al Señor, capítulo 31. Ahí lo vamos a ver en la pantalla, gloria al Señor, y el versículo 31 al 33. Muy bien, gloria al Señor. Dice el verso 31, el Dios de Israel, el Dios de Israel dice. ¿Quién dice? El Dios de Israel. ¿A qué Dios usted y yo adoramos, amamos y servimos? Al Dios de Israel. El Dios de Israel dice, viene el día en que haré un nuevo pacto. Subraya esa palabra. Viene el día en que haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Fíjese con quién. Con el pueblo de Israel. Deténgase. El nuevo pacto aquí declarado iba a ser con su pueblo Israel. ¿Lo miró? ¿Lo está viendo? Ojo a esto. Y oído a lo que la Escritura nos dice. Gloria al Señor. Para que nosotros seamos conscientes de esta promesa que fue cumplida. El nuevo pacto aquí, gloria al Señor,
Se estaba estableciendo ¿con quién? Con Israel. Y dice, y con su pueblo, Judá. Israel y Judá. Aquel Israel, gloria al Señor, que se había mezclado, aquel Israel que se había perdido entre los demás pueblos, gloria al Señor, y que había pecado contra Dios, contra sus mandamientos, gloria al Señor, y se había ido a los Baales, a los ídolos, a la idolatría, y se habían perdido, gloria al Señor, de cumplir lo que Dios les había pedido, gloria al Señor, y a la Judá. A la Judá, que de ahí viene el nombre judío, a la Judá, que todavía estaba presente y había guardado todavía sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos. Pero el pacto, fíjese bien, está siendo declarado que iba a ser un nuevo pacto. ¿Para quién? Para Israel y para Judá. ¿Lo está viendo? En el verso 32 dice, en el pasado tomé de la mano de sus antepasados y los saqué de Egipto. ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo hebreo. ¿A quién le está diciendo esto? Al Israel perdida, gloria al Señor, al Israel idólatra, a la que se había mezclado con los pueblos, gloria al Señor, y ahora no tenía identidad, ya no sabían qué eran, gloria al Señor, pero el Señor les está diciendo a ellos, que les está recordando que Él sacó a sus antepasados. Ahora nosotros sabemos que de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 12, estaba hablando del pueblo hebreo. En ese entonces se llamaban los hebreos. Se conocían como los hebreos. Pero ¿a quién le está dando este nuevo pacto? Al pueblo de Israel y a la Judá. Gloria al Señor. Y le dice, en el pasado tomé de la mano sus antepasados y los saqué de Egipto. Y luego, mire lo que dice, y luego hice un pacto con ellos. ¿Cuál fue ese pacto que Dios hizo con esa Israel y con esa Judá, que en aquel entonces era el pueblo hebreo? Fue el pacto que Dios hizo en el Sinaí. Gloria al Señor. Y todos los demás pactos que estaban detrás de ese monte. El pacto que había hecho con Abraham, el pacto que había hecho con Isaac, el pacto que había hecho con Jacob, y antes de ellos, el pacto que había hecho con Noé y el pacto que había hecho en aquel entonces con nuestros primeros padres, Adán y Eva. La promesa de enviar a uno que le pondría el pie en la cabeza a la serpiente, al maligno, y la serpiente le heriría en el calcañal, en el talón. Gloria a Dios. Continuemos. Pero no lo cumplieron. ¿Quiénes no cumplieron? Israel y Judá. No cumplieron. Gloria al Señor, a pesar que yo era su Dios. Por eso, mi nuevo pacto, ¿cuál? Mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. El pueblo mezclado, el pueblo perdido, había perdido la identidad, había perdido quiénes eran ellos, ya habían nacido hijos e hijos e hijos y generación tras generación, y ya verdaderamente no sabían ni quiénes eran. Se habían mezclado tanto que todos los mandamientos divinos en el corazón de ellos se había perdido. Ahora necesitaban regresar. Regresar, gloria al Señor, y Dios estaba queriendo hacer un nuevo pacto y lo estaba prometiendo. Y aquí se iba a cumplir más adelante. Gloria al Señor. Ese nuevo pacto, fíjense lo que iba a hacer Dios cuando ese pacto viniera hacia ellos. Dice, este será o será este. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria. ¿A dónde las iba a poner? En la mente. ¿A dónde iba a poner sus enseñanzas? En la mente. ¿A dónde iba a poner sus mandamientos? En la mente. ¿A dónde los iba a poner? En la mente. Dice de memoria.
y que sean la guía de su vida. ¿Qué iban a ser los mandamientos en la mente que está conectada con el corazón? La mente está conectada con el corazón está conectado con la mente. ¿Qué iban a hacer? Gloria a Dios, iban a guiar su vida. Los mandamientos de Dios puestos en el corazón y en la mente de ellos, que era el nuevo pacto, los iba a guiar en su vida. Y les dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ya miraron? Israel tenía que regresar una vez más a ser el pueblo de Dios. Judá se había quedado todo el tiempo allí, cumpliendo, guardando, aunque era una minoría, gloria al Señor, siempre se quedaron ahí, guardando todas esas cosas y añadiendo un montón de otras que ya no era lo que Dios les había enseñado. Ahí es donde está. Y descubrimos más adelante que ese montón de cosas que ellos añadieron fueron las que Cristo Jesús vino a remover, a quitar. ¿Qué son todas esas cosas? Desde un principio se las digo y las vamos a ver más adelante. Los mandamientos de los hombres, los mandamientos religiosos, los mandamientos y leyes que no son las de Dios, son las de los hombres. Mandamientos que trajeron carga al pueblo, que ni siquiera ellos mismos, los que los pusieron, los podían cumplir. La diferencia entre la ley de Dios y la ley de los hombres, entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Importantísimo. Pero ¿qué había prometido en los labios de Jeremías, el Dios de Israel? Que a Israel y a Judá le daría un nuevo pacto. Oye, eso me suena muy familiar a mí. ¿Nuevo pacto? ¿No es lo que nosotros hemos estudiado por muchos años como cristianos? Sí, exactamente. Pero ¿a quién se los iba a entregar? Interesante esta escritura. Gloria al Señor. Y con claridad se puede ver a quienes se los tenía el Señor que entregar. Gloria al Señor. Entonces, ahora que ya hemos visto con claridad todas esas cosas, podemos proseguir al mayor entendimiento. ¿Estás conmigo? Gloria al Señor. ¿Te sorprende todo esto? Absolutamente que debe sorprenderte. Porque durante tantos años hemos escuchado, gloria al Señor, buenas intenciones. Yo no digo que fueron mentiras, escúchame bien, porque yo no creo que ningún hombre de Dios tiene malas intenciones, aunque hay gente mentirosa que ha sido levantada para engañar, gloria al Señor, al pueblo de Dios. Las religiones masivas, las religiones que han usado, gloria al Señor, los mandamientos de hombres y los han puesto como que fueran mandamientos de Dios. De ahí es donde Dios nos dice, sálganse de ahí para poder escribir en sus corazones y en sus mentes mis mandamientos. Miremos bien, gloria al Señor, cuando se cumple todo esto, gloria al Señor. Miremos bien. Miremos que en Juan, gloria al Señor, hay una promesa de pacto ahí que se llama el nuevo pacto. Miremos que en Juan capítulo 3, verso del 5 al 7, una vez más, Juan capítulo 3, verso del 5 al 7, gloria al Señor, vamos a ver algo interesante. Muy bien, ahí está. Dice Jesús, Juan 3, del 5 al 7. Dice Jesús les dijo, verso 5, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Estas fueron las palabras de Jesús.
Jesús está hablando con un hombre maestro de la ley. Este maestro de la ley, su nombre era Nicodemo. Este hombre había estudiado completamente todo el primer pacto, toda la ley, gloria al Señor, pero también había estudiado todo lo demás que se le había agregado, todos los que habían agregado sobre los mandamientos de Dios eran mandamientos de hombres. Y Jesús les dice, gloria al Señor, te aseguro, le da una aseguranza. ¿Para qué son las aseguranzas? Para usarlas cuando las necesitamos. Gloria a Dios. Es mejor tener una aseguranza que no tener nada. Y él le dice, te aseguro, gloria a Dios, que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar. ¿Qué es lo que tú y yo queremos hacer? Entrar. ¿A dónde? En el reino de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para entrar? Nacer del agua y del espíritu. Verso 6 dice, todos nacen de padres humanos. Ese es el nacimiento natural. Pero los hijos de Dios, los hijos de Dios solo nacen del espíritu. Quiere decir engendrados por Dios. ¿Cómo es el engendramiento por Dios? Naces de la palabra. La palabra la tienes que recibir. Dios había prometido allá en Jeremías que pondría sus mandamientos, sus leyes, ¿a dónde? En el corazón. En el corazón. Cuando Dios da un nuevo nacimiento, tú naces de la palabra. La palabra llega a tu vida, tú la oyes porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú la recibes, esa palabra, tú accionas a esa palabra. Gloria al Señor. Si la palabra nos dice que nos tenemos que bautizar, ¿qué hacemos cuando recibimos la palabra? Nacimiento de la palabra, acción de la palabra. ¿Qué haces tú? Te vas y te bautizas en el precioso nombre del Señor. Exactamente. Tú no refutas, tú no peleas, tú no argumentas, gloria al Señor, porque aquel que nace de Dios es porque recibió la palabra y acciona a la palabra. Y cuando tú accionas a la palabra, haces lo que la palabra te está pidiendo. ¿Me estás entendiendo? Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo, verso 7, no te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. ¿Escuchaste eso? ¿Qué es lo que dijo Jesús a este hombre de la ley, a este hombre estudioso en la ley, a este hombre sabio de la ley, que tenía que nacer de nuevo? ¿Y cómo iba a nacer de nuevo? Tenía que nacer de la palabra. Gloria al Señor, del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Es la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Entonces sigamos escudriñando todo esto. Ahora ya estamos entendiendo lo que es el nuevo nacimiento. Mira lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ir todos para allá. En el capítulo 5 y en el versículo 17. Muy bien. ¿Qué nos dice la palabra? Gloria al Señor. Así nos dice la palabra y escrita está. En el nombre de Jesucristo. Dice el verso 17. Ahora, ahora que estamos unidos a quién? A Cristo, somos una nueva creación. ¿Cuándo? Ahora. Cuando has tenido ese nuevo nacimiento.
cuando has nacido del agua y del espíritu, cuando la palabra la has recibido y tú tomas la acción de hacer lo que la palabra te está diciendo. La palabra iba a ser escrita en las mentes y en los corazones. Ese era el nuevo pacto. El nuevo pacto se estaba cumpliendo. ¿En qué? En el nuevo nacimiento. Fíjate bien, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Los pecados han pasado. Nuestra vida vana pasó. Todas nuestras faltas pasaron, están atrás, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo principio. Este será principio de mes. Este será principio de año. La Pascua. Gloria al Señor. Y todo esto viene de Dios. Sigo leyendo el próximo verso. Antes éramos sus enemigos. ¿Por qué sus enemigos? A causa de que habíamos violado sus pactos, a causa de que habíamos violado sus mandamientos, a causa de que habíamos violado sus leyes. Gloria al Señor. Entonces, todo aquel que había violado los mandamientos de Dios había violado el pacto de Dios. Y todo aquel que violaba el pacto de Dios se consideraba delante de Dios enemigo de Dios, enemigo de Dios. Entonces, fíjese, dice, continúa diciendo, gloria al Señor. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. De antes ser sus enemigos por haber violado la palabra, por haber violado su pacto, ahora comenzamos a ser sus amigos. Gloria al Señor. ¿Quiénes son sus amigos? Los que hacen lo que la palabra les dice. ¿Quiénes son sus amigos? Los que obedecen a su palabra. ¿Quiénes son sus amigos? Aquellos que Él prometió que escribiría su palabra en sus mentes y en sus corazones. Dios lo prometió, Dios lo ha estado cumpliendo. Y nos ha encargado, continúa diciendo el verso, que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Gloria al Señor, que el reino de los cielos se había acercado. ¿Cuál nueva noticia? Gloria al Señor, que el Mesías, el Cristo ungido, había venido a dar redención. Gloria al Señor. Ahí dice, por medio de Cristo, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo solamente. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con nosotros. Tú puedes tener perdón de pecados, gloria al Señor, y tus pecados pueden ser perdonados solamente por medio de Cristo Jesús. ¿Me estás entendiendo? No hay otro, no hay más quien pueda remover tus faltas para hacerte amigo de Dios, para hacerte una nueva creación, para hacerte una nueva criatura, sino por medio de Cristo. Si no es por medio de Cristo, entonces no podemos nacer de nuevo porque no obedecemos a la palabra, porque la palabra nos hace renacer, gloria al Señor, obedeciéndola en el nombre de Jesucristo. Entonces, ahora explico, gloria al Señor. ¿Qué es lo demás que está de por venir? Gloria al Señor. Cuando esa palabra se ha recibido, ¿qué hacemos nosotros? Nos arrepentimos. Diga arrepentimiento. ¿De qué nos arrepentimos nosotros? De toda nuestra idolatría, de todos los ídolos que hemos idolatrado,
de todos los dioses en los que hemos creído, de todos los mandamientos de hombre que los cumplimos como que fueran las leyes de Dios. Gloria al Señor. ¿Y qué pasa? Nos arrepentimos de todas esas cosas porque la palabra ha llegado a nuestro corazón, porque hemos escuchado, gloria al Señor, la palabra y la hemos recibido y se ha generado fe. Y ahora, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos. Arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Ahora creemos en la sangre derramada, gloria al Señor. Y ese es nuestro primer paso. Gloria al Señor. Esa sangre derramada, gloria al Señor, que nos muestran los caminos de Dios. ¿Me está entendiendo, mi amado? Gloria al Señor. Recordemos el Éxodo, cuando el Cordero, gloria al Señor, debería de ser apartado, gloria al Señor, por 4 días. En Éxodo capítulo 12, ustedes lo tienen escrito, gloria al Señor. En Éxodo capítulo 12, en el verso 3 y en el verso 6 nos habla de que se debía de haber apartado, gloria al Señor, un corderito, gloria al Señor, o un cabrito, gloria al Señor, en el verso 3 y en el verso 6. Si se recuerdan, ahí lo miramos. Gloria al Señor. Si se recuerdan, vamos a verlo. Dice una vez más, digan a todos los israelitas que en el día 10, ¿en qué día? En el día 10 de este mes, cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Esto ya lo habíamos visto. Los animales deben de ser machos, de tan solo 1 año de edad. Esto ya lo expliqué. Y sin ningún defecto. Aquí es lo interesante. Gloria a Dios. Pero asegúrense que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de familia debe comer lo acostumbrado. Si alguna familia es muy pequeña, como para comerse todo el animalito, deberá compartirlo con la familia vecina. Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo ¿cuántos días? Hasta el día 14. ¿Cuántos días son esos? 4 días. ¿Cuánto? 4 días. Gloria al Señor. En ese mes y ese día al atardecer lo matará. Gloria al Señor, lo matará. Ese era el mandamiento físico. Gloria al Señor. Que deberían de ellos de haberlo tomado. Gloria al Señor, al Cordero. Gloria al Señor en ese mes, en el mes de Aviv o el mes de Nisan. Gloria al Señor. Pero ¿cuándo se cumplió? ¿Cuándo vino el cumplimiento de esto? Gloria al Señor. Miremos lo que dice el Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 1, versículo 29. Gloria a Dios. Ahí miraremos que Jesucristo cumplió, gloria al Señor, con esos días. Gloria al Señor. Y no solamente con ellos, pero miremos qué es lo que Juan declara, gloria al Señor, hacia todos nosotros. Mire lo que Juan declara. En Juan capítulo 8, versículo 34, gloria a Dios. En Juan capítulo 8, versículo 34, mire lo que nos dice. Vamos a verlo. Mire lo que nos dice. Dice, Jesús respondió, ningún esclavo se queda para siempre con la familia por la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Le aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad.
En primer lugar, tenemos que entender, gloria al Señor, que Dios quería perdonar no solamente a una persona. Dios quería poner sus promesas completamente en toda una familia. Gloria al Señor. Pero lo importante en esto, gloria al Señor, es que Dios quería darles libertad. Y está hablando en el Evangelio según nuestro hermano Juan. Quería darle libertad. Gloria al Señor. ¿Y libertad de qué? Libertad del pecado. ¿Pero por qué del pecado? Porque se habían apartado de los mandamientos divinos de Dios y se habían ido a idolatrar y ya no estaban guardando nada de lo que Dios les había pedido. Ese era el pecado de todos ellos, haberse apartado de los mandamientos divinos de Dios. Gloria al Señor. ¿Y quién dice que puede perdonar los pecados solamente? ¿Quién dice que puede perdonar los pecados? Ahí dice al final, por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres en verdad. Amén. La verdad es que solamente en Cristo y solamente en Él puedes tener perdón de pecados. Amén. Gloria a Dios. Perdón de pecados. Pero miremos a Juan capítulo 1, verso 29, que es el que había pedido. Gloria al Señor. En Juan capítulo 1, verso 29, vamos a mirar algo interesante. Gloria al Señor. Juan capítulo 1, versículo 29. Vaya ahí conmigo, mi muy amado. Gloria al Señor. Ahí está. Muy bien. En Juan capítulo 1, versículo 29, así dice la escritura. Dice el 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. ¿Quién se acercaba? Jesús. ¿Y quién lo vio? Juan. ¿Quién era este Juan? Juan el Bautista. Entonces le dijo a toda la gente. ¿A quién le dijo? A toda la gente. Aquí viene el Cordero de Dios. Ah, ¿cómo? Aquí viene el Cordero de Dios. Aleluya. Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Aquí viene el Cordero de Dios que quita, gloria al Señor, el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Entonces aquí miramos el cumplimiento de todo lo que ellos habían practicado. Gloria al Señor, habían practicado. Gloria al Señor. Habían ellos ensayando año tras año. Gloria al Señor, familia por familia, padre a padre, de generación a generación. Ahora aparece, gloria a Dios, el cumplimiento, gloria al Señor, de todo aquello que ellos habían practicado. Gloria al Señor. El mandamiento era una práctica. ¿Para qué? Para que cuando esto apareciera, todo lo que ellos habían practicado durante tantas generaciones se les hiciera a ellos claro. ¿Cómo? Claro. Gloria al Señor. Porque ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo se ciega, gloria al Señor, cuando hacen una sola cosa. Es lo único que recuerdan. Gloria al Señor. Por eso Dios, en cada mandamiento que Él daba, les daba un mandamiento físico. Escúchame bien, un mandamiento físico, para que cuando ellos estuvieran cumpliendo el mandamiento físico, detrás de ese mandamiento físico había una enseñanza detrás de ello. El problema, gloria al Señor, contra la mayoría de los creyentes hoy es que no entienden el hacer el mandamiento físico. Es como que la escritura nos diga, váyanse y bautícense. Oh, pues sí, yo creo en el bautismo. Sí, yo lo creo. El bautismo significa lavamiento. El Señor no te está diciendo solamente que significa lavamiento, te está diciendo que lo vayas a hacer. Escúchame bien. Aquí es donde viene todo el problema, gloria al Señor, de no entender los mandamientos.
y de no hacerlos como Dios los instituyó, como Dios los estipuló. Usted y yo sabemos que el bautismo, gloria al Señor, tiene que venir después del arrepentimiento. Quiere decir, pero antes del arrepentimiento se tiene que haber recibido la palabra. Si la palabra se recibe en el corazón, gloria a Dios, que vino por el oír de la palabra, que se generó la fe, ahora recibimos nosotros la palabra y si la recibimos, ¿qué hacemos? Cumplimos el mandamiento. Después nosotros entendemos, gloria al Señor, que cuando nos arrepentimos fue de nuestra vana manera de vivir y de haber hecho el pecado en contra de Dios. ¿Qué pecado? Violar sus mandamientos, violar sus leyes. Gloria al Señor, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo y toditas las otras que vienen detrás de ella. No te inclinarás, gloria al Señor, a ninguna estatua, gloria al Señor, no te inclinarás a ellas. Todos esos mandamientos, mis muy amados, que los estudiamos, están desde el principio. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando se viene al cumplir estas cosas físicamente, no solamente debemos de discernirlas espiritualmente y entender la espiritualidad detrás de ellas, sino que debemos hacerlas. Escucha, debemos hacerlas, cumplirlas. Gloria al Señor. Si hay un mandamiento que no se puede hacer o cumplir, está escrito que no podemos cumplirlo porque no se puede cumplir. Si Dios pone en su palabra que este mandamiento que él dio físico fue reemplazado completamente por otro físico, entonces ahí está claro. Pero si no hay un mandamiento físico para reemplazar uno físico, tenemos que cumplir el físico, aunque entendamos el mandamiento espiritualmente. Una vez me regreso al bautismo para darles un ejemplo. Cuando nosotros entendemos el bautismo, que nos debemos de haber arrepentido para podernos bautizar, porque ¿cómo te vas a bautizar sin haber entendido que tienes pecado? ¿Y cómo puedes lavar tus pecados si no está ningún pecado cometido por ti mismo? Por ti mismo. No has violado todavía ninguna ley de Dios. Entonces nosotros los cristianos evangélicos entendemos que cuando nosotros pecamos, pecamos contra Dios. ¿Y contra quién pecamos? Contra sus leyes, contra sus mandamientos. Si nosotros hemos pecado, entonces nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos, entonces ahora la escritura nos dice, vayan y bautícense. Ahora, si nosotros dejamos el mandamiento y pensamos en el bautismo y decimos, bueno, el bautismo significa, porque la escritura no lo explica, que el bautismo significa lavamiento y perdón. Entonces podemos decir cualquiera de nosotros, bueno, yo entiendo que el bautismo significa lavamiento y perdón. Pues ya yo me arrepentí y no necesito bautizarme. No, 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 no. Usted está equivocado. Usted no puede violar el mandamiento físico y solamente agarrar la parte espiritual. Ese ha sido el error de muchos. El error de muchos ha sido que al no comprender con claridad las escrituras de que se tiene que cumplir el mandamiento físico, solamente dicen ellos que solamente tienes que hacer el sentido espiritual, pero no el físico. No, 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 no. Usted está equivocado, mi hermano, y tiene que poner verdaderamente su corazón en Dios y darse cuenta que nos hemos equivocado. Para poder discernir, entender y cumplir la parte espiritual, se tiene también que cumplir la física, a menos que Dios diga que esa parte física ya no se debe de cumplir. Regresemos a lo del bautismo. Entonces, si yo he entendido que tengo pecados y ahora me arrepiento, ahora Dios me dice en su palabra, ve y bautízate. Ahora voy yo y tengo que en lo físico bautizarme en agua, ser sumergido. Ahora, aunque el agua es un elemento físico y el agua no me puede quitar a mí los pecados,
Pero la obediencia de ir y cumplir el mandamiento físico, esa agua es un elemento físico en el cual hay una espiritualidad detrás de ello, porque el agua limpia físicamente. Cuando hay algo sucio, lo lavamos con agua. Entonces, todos los cristianos entendemos que hay que bautizarse cuando nos hemos arrepentido. El bautismo es después del arrepentimiento. Entonces ahora nos bautizamos. Ahora recibimos perdón de pecados en su nombre, en el nombre del Señor, por la obediencia que tuvimos para cumplir el mandamiento del bautismo. En la espiritualidad, en el punto espiritual o el sentido espiritual, en ese momento Dios nos lavó el pecado, pero nadie lo vio. A ver, ¿quién vio su pecado lavado? ¿Quién vio que el pecado se fue y se lo llevaron las aguas? Ninguno de nosotros. Entonces, mi amado hermano, por favor, entendamos las escrituras. Abramos nuestro corazón. El mandamiento físico tiene que cumplirse para que el sentido espiritual tenga un efecto. Tú no puedes pensar que te bautizaste sin haberte bautizado. Oh, sí, yo creo en el bautismo, pero no lo has hecho. Cuando tú eres una persona con conciencia y ya sabes lo que es maldad y ya sabes lo que es pecado y ya conoces y entiendes el mandamiento divino, te arrepientes y te bautizas. Por eso aquí Juan estaba bautizando a la gente. Juan estaba diciéndole a la gente, gloria al Señor, que se arrepintieran, que se arrepintieran. Y cuando Juan le estaba diciendo que se arrepintieran, ¿de qué se iban a arrepentir? De la ley que habían violado, de los mandamientos divinos que habían violado delante de Dios. Habían violado la ley y ya estaban cumpliendo mandamientos de hombres. Lo que Cristo Jesús quería hacer era remover los mandamientos de los hombres y dejar solamente los mandamientos del Padre. Escucha bien, hay que estudiar bien todo esto. Por eso cuando Juan el Bautista está preparando al pueblo, está preparando sus corazones, el pueblo ya se había arrepentido, gloria a Dios, y ya se venía a bautizar en el bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento. Pero Juan había dicho, pero viene uno mayor que yo. Cuando lo miró Juan, dijo, mira, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién señaló? Al Cordero prometido. Aquel que durante todas las generaciones, su pueblo amado, había hecho la Pascua pensando, gloria a Dios, y recordando la redención. Continuemos, porque esto se pone más emocionante, gloria al Señor. Espero que mi amado hermano, con paciencia me estés entendiendo. Esto no se trata de dar el montón de las escrituras sin dar las aplicaciones ni las explicaciones. Tú necesitas verlo con tus propios ojos y entenderlo con tu propio corazón. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Gloria al Señor. Él entró allí en Jerusalén, gloria a Dios, y fue al templo, gloria a Dios, el cual era la casa de Dios, porque el templo construido fue llamada la casa de Dios. El templo que habían construido en Jerusalén fue llamada la casa de oración. Entonces él fue para allá y allí estuvo delante de ellos ese Cordero, ese Cristo de la gloria, estuvo delante de ellos. ¿Saben por qué tiempo? Por 4 días. Desde el día 10 hasta el día 14. Así como lo había estipulado la escritura en Éxodo capítulo 12. Jesús tenía que cumplir todo eso porque Él era el cumplimiento para que ellos entendieran sin violar el mandamiento físico. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué miramos?
En esos 4 días, gloria al Señor, está el Señor, gloria a Dios, hablando con ellos. Pero al mismo tiempo, ¿qué simbolizan esos 4 días, mis muy amados? Esos 4 días significan 4000 años. ¿Por qué digo 4000 años? Gloria al Señor, porque un día delante de los ojos de Dios es como un año. Gloria a Dios. Quiere decir que el cumplimiento de esa promesa, gloria al Señor, vino después de 4 días, que significa 4000 años. Gloria al Señor. Fíjate bien lo que nos dice Salmos, gloria al Señor, capítulo 90, verso 4. Salmos, capítulo 90, verso 4. Gloria a Dios. Salmos 90, verso 4. Gracias por tu paciencia. Gracias porque eres paciente para que las escrituras se desenvuelvan todas en ti. Recuerda que esto no es solamente de dar un par de versos y entenderlo, no. Tú tienes que ir desenvolviendo todo esto. La escritura es un rollo que lo tienes que ir desenvolviendo. En Salmos capítulo 90 y en el verso 4 nos dice, para ti. ¿Para quién? Para Dios. Para ti. 1000 años pasan pronto. Pasan como el día de ayer. Pasan como una hora de la noche. ¿Qué significa 1000 años? Un día. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasaba con ese día? Gloria al Señor. ¿Qué pasaba con esos 4 días? Que eran 4000 años. Cuando Jesús vino, gloria al Señor, a la tierra, se cumplió. Gloria al Señor. Ahí los 4000 años. Mira lo que nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Miremoslos todos juntos con mucha paciencia, porque la palabra de Dios tenemos que tener paciencia para poder descubrir las cosas. Así como un niño aprende, que se le va enseñando poquito por poquito y el niño va aprendiendo lo que uno le va enseñando. Por eso nosotros debemos de ser como los niños, dijo el Señor. Si no nos hacemos como uno de ellos, entonces no podremos heredar el reino de los cielos. Para poder entender los misterios de Dios, tenemos que ir despacio y abrir nuestro corazón y no rechazar las escrituras, porque en las escrituras no hay contradicción. En las escrituras no se contradicen, las escrituras se complementan, las escrituras se cumplen. ¿Me está entendiendo? Gloria al Señor. Mira lo que dice segunda de Pedro 3:8. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es 1000 años. Y 1000 años son un día. ¿Ya miraron? Gloria al Señor. ¿Ya miraron? Con claridad, ¿verdad? Un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Gloria al Señor. Tengo muchas otras cosas, mi muy amado, que compartirle en el Señor, pero se me ha agotado el tiempo ya. Gloria al Señor. ¿Qué le parece, mi muy amado? Si reflexionamos el día de hoy, si hacemos una reflexión completa, gloria al Señor, y nos damos cuenta que humanamente podemos equivocarnos. Y cuando una persona se equivoca, no quiere decir que es mentirosa. Escúchame. Porque una persona no es una religión. Una persona está tratando de exponer algo que cree, independientemente si es correcto o no. No seamos prontos para juzgar. Seamos prontos para amar. Seamos prontos para perdonar. El mundo está llena de gente que juzga. Ni siquiera te conocen. Creen en gente
que no conocen sus testimonios del todo, y a los que somos verdaderos nos rechazan. Otro consejo, otro consejo. No llames mentiroso a cualquier persona que puede estar equivocada. Si tú crees que tú tienes la verdad, gloria al Señor, que Dios te bendiga. Pero no juzgues a los demás que en su humanidad, con tanto amor, pueden equivocarse. Yo soy un pastor que entiendo verdaderamente que humanamente podemos equivocarnos. Y no son las intenciones de los buenos corazones de esos hombres de Dios, de esas mujeres de Dios, el quererse equivocar. Es la religión completa la que ha sido, gloria al Señor, el látigo de mentira para el pueblo. Es la religión la que ha dicho que ellos tienen la verdad. Pero nos hemos dado cuenta por medio de las escrituras y por medio de la palabra que están completamente, sinceramente equivocados. Ahora, yo no juzgo. Pastor, tú acabas de decir tú no juzgas. Claro que yo no juzgo. Que cada quien vea y oiga y juzgue, no prontamente, con diligencia. No seas pronto a juzgar. Estudia, escudriña. No rechaces lo que todavía no conoces en su totalidad. Me ha tomado años entender esto. Tú no sabes. Tú no sabes. Estábamos equivocados hace muchísimos años atrás. Pero Dios, en su amor y su misericordia, nos ha querido enseñar. Porque antes de dar juicio, no escudriñas las escrituras que te he presentado. No las lees con diligencia. No las ves con claridad. La escritura, mi muy amado hermano y hermana, nos dan el discernimiento y la aclaración cuando las leemos y las escudriñamos con un corazón abierto y humilde. Pero si tú no eres humilde, si tú crees que sabes mucho, tú tienes un grave problema. Tú eres egoísta. Tú eres una persona, gloria a Dios, que crees que te lo sabes todo. Yo en ninguno de mis videos, ni de mis enseñanzas que doy como pastor, que es la palabra de Dios, que son las enseñanzas del Señor, digo que yo lo sé todo. No, mi amado. Yo he ido aprendiendo poco a poco. Gloria al Señor. Y en las cosas que me he equivocado, he tenido que declarar la verdad y mostrar la verdad. Pero deje ese orgullo. Hay que dejar de ser orgullosos. Hay que dejar de ser vanagloriosos. Y hay que humillarnos delante del Señor. Y darnos cuenta que sí necesitamos una persona que no solamente sea honesta, pero que tenga testimonio. Que tenga testimonio que cuando se equivoca, lo acepta, lo recibe y le pide perdón a Dios. Porque aquella persona que es de Dios se arrepiente, no ofende a nadie, no ofende a ningún ministro, no ofende a ningún pastor, no le falta el respeto. Yo siempre pienso, yo siempre digo, si tú crees que tienes tú la verdad, ¿por qué no estás predicando y pastoreando una iglesia? Ah, es que Dios no me ha llamado a hacer eso. Entonces, ¿Dios a qué te llama? Te llamó a aprender. Sea un buen discípulo del Señor. Sea un buen estudiante. Deja que los pastores tratemos de enseñarte. Gloria a Dios.
y hazlo con un corazón abierto. Yo aprendo, gloria al Señor, del Señor y de todos aquellos hombres de Dios que Dios ha puesto a mi alrededor como amigos pastores. El Espíritu Santo es nuestro maestro, claro que sí. El Señor Jesús es nuestro maestro, claro que sí. Nuestro Padre nos enseña, claro que sí. Gloria a Dios. Pero siempre hay alguien físicamente que te tiene que enseñar. No seas arrogante. Tú no lo sabes todo, por favor. Entiéndeme en el amor de Cristo Jesús. ¿Por qué digo todo esto? Porque cada vez que se estudia un tema que pensamos que lo sabemos bien, nos damos cuenta que hay cosas que todavía no las hemos entendido. No las rechaces. Fíjate bien. Juzga con justo juicio. No seas pronto a juzgar. Lee. Escucha. Si la palabra te enseña que estás equivocado, acéptalo. Recíbelo. No lo pelees. ¿No ves que te podés estar dando golpes contra el aguijón? ¿No tú ves que puedes estar luchando en contra de la misma palabra, del mismo verbo de Dios? ¿Quién es la palabra? Dios mismo. ¿Y quién es el verbo de Dios? Dios mismo. Mi muy amado, escucha, recibe, abre tu corazón. Si en algo nos equivocamos, perdonémonos los unos con los otros. No juzguemos. Así que ahí donde te encuentras, cierra tus ojos. Que vamos a orar. Padre, hemos recibido tu palabra y hemos aprendido muchísimo. Yo digo que yo he aprendido como pastor y como maestro. He aprendido mucho de ti, papá, y de todo lo que tú me has enseñado y de todos los recursos que tú has puesto en mis manos. Señor, yo te pido por cada siervo, por cada sierva tuya, por cada pastor, por cada maestro, por cada evangelista, que tal vez puedan escuchar esta enseñanza. Bendito Dios. Y siempre le pido a todos ellos, oren por mí. Yo no creo saberlo todo, pero lo que Dios me ha dado lo he tratado de enseñar con todo mi corazón. Y tú puedes ver, tú puedes escudriñar. Y antes de rechazar algo, deja que termine toditito los estudios. Antes de decir algo, no seas pronto para juzgar. Sé pronto para cumplir la palabra. Aligérate, apúrate para cumplirla. Señor Padre mío, tus hijos han escuchado. Y todos aquellos que reciben tu palabra, hay nuevos nacimientos. Tú tienes que nacer del Espíritu. Yo declaro una palabra de nacimiento sobre tu vida. Yo declaro una palabra, que la palabra dará en ti un nuevo fruto. Y no uno, sino mucho. Si tú eres buena tierra, tú recibes esta palabra y tú vas a tener un nuevo nacimiento en conocimiento y en fe. Tú tienes que nacer y todo lo demás se va a romper. Todo el engaño, toda la mentira, toda la religiosidad, todo lo que has estado percibiendo. Gloria al Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios lo rompe en este momento. Dios lo rompe en este momento. Tú hoy recibes libertad. Libertad completa. Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios está engendrando un hijo, una hija. La palabra de Dios está engendrando hijos e hijas hoy. Tú cumples el mandamiento. Tú sé obediente a la palabra de Dios. Abandona, salte de todas esas religiones paganas, de todo ese paganismo. Tú tienes que salir de esa mentalidad que te ha esclavizado. Dios quiere que seas libre. Escúchame. Dios quiere que seas libre.
Primeramente tú, pon los mandamientos de Dios en tu mente y en tu corazón. Deja que se escriba y acciona, actúa, obedece la palabra de Dios. Todo lo que el Señor te dé en este momento, todo lo que el Señor te muestre en todos estos estudios, sé sabio, abre tu corazón, nace de nuevo, deja que la palabra haga un nacimiento en ti. Si no te has bautizado, gloria al Señor como cristiano. Si no te has bautizado y has recibido, gloria al Señor, ese bautismo después de arrepentirte en el nombre del Señor, ven, llámanos, bautízate. Gloria al Señor, dice la Escritura, y lava tus pecados. Gloria al Señor, obedece. Gloria al Señor, para que puedas nacer de nuevo. Y deja que la palabra sea tu maestro en los labios de nosotros los pastores, de los labios de los hombres de Dios. Recibe en el nombre de Jesucristo. Padre, te pido por cada persona en este momento, por cada hermano, por cada hermana que esté escuchando tu voz, por aquellos, Señor bendito Dios, que han entrado, Señor, a recibir esto, que han escuchado tu voz, y por aquellos que me escucharán después en las redes sociales. Yo te pido en el nombre de Jesús, bendito Dios, que hagas un milagro en ellos. Señor, perdóname porque no hemos cumplido tu palabra, porque muchos de nosotros hemos peleado en contra de ella. Señor, perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, bendito Dios, en lo físico, porque no hemos querido o tal vez no habíamos entendido. Pero ahora, Señor, estamos entendiendo y hay mucho más que entender. Ayúdanos a todos nosotros para poder ser, bendito Dios, discípulos tuyos que hacen lo que tú les has mandado hacer. Gracias, Padre, por este momento tan especial que me regala. Bendice a todos los que me están escuchando, a todas las personas, a todos los hermanos, a los ancianos, a mi familia, a mis familiares. Señor, bendícelos de una manera especial también. A todos los que se han conectado y a todos los que escuchan y escucharán después este mensaje. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Recíbela en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios te bendiga. Una vez más, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. Te envío saludos, te envío un abrazo caluroso. Gloria al Señor. Sigue escuchándonos. Suscríbete. Gloria al Señor a nuestro canal. Suscríbete a las enseñanzas para que las recibas. Gloria a Dios. Y no te olvides de darles un like. Darles un like. Y sobre todas las cosas, compártela. Compártela con tus seres amados. Compártelos con la gente que tú amas. Empezando con tu familia. Con tus amigos. Tómate 10, 15, 20 minutos sentadito compartiendo la enseñanza. Todo el tiempo que te llegue a ti, compártela. Que no te quede a ti. Tú tienes que sembrar la palabra. Tienes que regar la palabra. Tienes que mandar la palabra. ¿Me estás entendiendo? Dios te bendiga. Te bendigo en el nombre del Señor. Amén. Hasta pronto. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes ser.